revelado. El increíble y transformador viaje divino del apóstol Felipe al desierto para cumplir. En el tercer año de Joacim, cuando la gloria del Señor resplandecía sobre Jerusalén, la comunidad de los seguidores del camino experimentaba un fervor nunca antes visto. La resurrección de Jesucristo había traído vida a las almas mortales, y las multitudes se unían en clamor y alabanza. Felipe, uno de los 7 diáconos, era conocido por su llamamiento evangelístico, y su presencia avivaba la fe entre quienes oían sus palabras. La ciudad palpitaba con testimonios de milagros y conversiones, y cada rincón estaba lleno de esperanza. Sin embargo, en medio de esta atmósfera electrificada, un susurro se dejó sentir en el corazón de Felipe, era la voz silente del Espíritu Santo. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ese es un desierto. Sin titubear, Felipe abandonó la multitud, dejando atrás el rescate que ofrecía a miles. En su viaje, una sensación profunda lo invadía, sabía que el camino hacia el desierto significaba un propósito divino aún por descubrir. Al llegar, se encontró con un vasto paisaje de arenas ardientes y la soledad que envolvía el aire. Fue en ese entorno que vislumbró a un eunuco etíope sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. La imagen era asombrosa, un alto funcionario de la reina de Etiopía, buscador de verdad, inmerso en un libro lleno de misterios celestiales. ¿Comprendes lo que lees?, preguntó Felipe, dejando que su voz reverberara en el vasto silencio. El eunuco, con sinceridad, respondió, ¿y cómo podré, si nadie me enseña? Felipe, sintiendo la urgencia del momento, se acercó y empezó a desglosar las Escrituras, revelando el poderoso mensaje que apuntaba a Cristo. Las palabras fluyeron como agua viva mientras compartía cómo el sufriente servidor había tomado sobre sí las iniquidades de muchos. A medida que la conversación se desarrollaba, los ojos del eunuco comenzaron a brillar con comprensión. Al ver agua, exclamó, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? La fe de aquel hombre emergía como un rayo de luz en la oscuridad. Con alegría, Felipe lo sumergió en el agua, cumpliendo una ceremonia tan sencilla, pero tan cargada de significado. Mientras el eunuco emergía, lleno de gozo por su nueva fe, algo maravilloso ocurrió, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Su presencia fue transportada, llevándolo a Azoto, donde continuó su labor evangelística. La obra no cesaba. Pero en su corazón pulsaba la intensa pregunta, ¿qué más gloriosas revelaciones tiene Dios para mí en este caminar por la vida? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que el eunuco se alejaba radiante de alegría, Felipe se encontró en Azoto, donde la historia se despliega como una tela rica en detalles divinos, un recordatorio de que la obediencia a la voz de Dios trae encuentros inesperados y la gloriosa revelación de su propósito. ¿Qué otras maravillas aguardaba el apóstol Felipe en este viaje por la senda de la fe trazada por el Señor? Solo el tiempo y la providencia divina lo revelarán. El aire en Azoto vibraba con la energía de la obra del Espíritu, y Felipe reconocía que no podía perder tiempo. Apenas puso un pie en la ciudad, comenzó a predicar en las sinagogas, deleitando a las audiencias con la verdad del Evangelio. Su corazón ardía por cada alma, y dondequiera que iba, los corazones respondían. Desde los lugares de reunión hasta los espacios públicos, la luz de Cristo penetraba en las sombras de la duda y la desesperanza. Un día,
mientras caminaba por las calles bulliciosas de Azoto, se encontró con un grupo de marineros que hablaban de un antiguo profeta que había mencionado a un Mesías. Intrigado, Felipe se acercó y les compartió cómo esa esperanza había sido cumplida en Jesús de Nazaret. Las visiones de miles de años se entrelazaban en el presente y cada palabra resonaba en sus corazones. Él es el camino, la verdad y la vida, proclamaba Felipe con fervor, mientras los marineros se detenían a escuchar. Algunos abrían sus corazones, deseosos de entender el sacrificio que había salvado al mundo. La semilla de la fe comenzó a brotar incluso en medio de las olas tumultuosas del mar, pues la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el viento cambiante de la oposición se sintiera. Un grupo de fariseos había llegado a la ciudad, al enterarse de las enseñanzas de Felipe. Su propósito era claro: desacreditar la verdad y mantener a la gente en la oscuridad. Con corazones enardecidos, se acercaron al diácono, cuestionando su autoridad y el mensaje que proclamaba. ¿De qué poder hablas? ¿Por qué crees que este Jesús es más que un simple hombre? Gritó uno de ellos, con el ceño fruncido. Porque he visto su gloria, respondió Felipe, alzando la voz sobre la multitud. He sido testigo de su amor y su poder transformador. Él dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día. En él, encontramos salvación. El enfrentamiento se intensificó, y las palabras hirientes llenaron el aire, llenando de tensión el ambiente. Felipe sintió una fuerza fuerte y súbita del Espíritu Santo que le urge a no retroceder. En la batalla espiritual que se desataba, una chispa de luz se introdujo entre la oscuridad. Con valentía, tomaba su posición, sabiendo que no solo hablaba en su nombre, sino en el del Dios viviente. Si negáis a Cristo, ¿quién será vuestro Salvador? Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Exclamó con el fuego de una convicción renovada. La multitud atenta podía sentir el poder en su voz, como un torrente de agua viva que no podía ser contenida. Algunos fueron tocados, asombrados por su audaz fe, otros, endurecidos en sus corazones, decididos a echarlo fuera. Aunque las tinieblas aparentaban ganar terreno, la obra de Felipe no había terminado. Una voz resonó en su interior, trayendo pensamientos de esperanza y promesa. He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, le susurró el Espíritu. Con un nuevo aliento de vida, Felipe sabía que este era solo el principio de su misión. Mientras se retiró, el eco de la verdad resonaba en su corazón. ¿Qué otras comunidades censuradas por la incredulidad esperaban su llegada? ¿Qué otras vidas serían transformadas por la gracia que él había experimentado? Con la intrepidez renovada, Felipe continuó su travesía, aventurándose hacia la próxima ciudad. No podía echar atrás, para él cada paso estaba guiado por la mano de Dios. La promesa de nuevas revelaciones y propósitos aún aguardaba por ser desvelada. Solo el tiempo revelaría en cuántas almas tocaría la luz de Cristo en los caminos que aún le quedaban por recorrer. Y así, mientras Felipe continuaba su marcha, los cielos se preparaban para desatar nuevas direcciones en el plan soberano de Dios. ¿Estaba el apóstol Felipe a punto de convertirse en el canal de gracia hacia los gentiles? La historia estaba en movimiento, y lo que estaba oculto pronto será revelado. Felipe había dejado atrás a Azoto, con la firme resolución de seguir la guía del Espíritu Santo. Mientras viajaba, se sentía acompañado por una presencia celestial que lo alentaba. Caminaba ahora por un sendero polvoriento que se extendía entre los campos, con la mirada fija en el horizonte. Las nubes que se acumulaban en el cielo parecían presagiar algo inminente. De repente, una voz resonó en su interior, clara y profunda como el eco de un trueno: Felipe, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, allí encontrarás lo que he preparado para ti. Sin dudar, Felipe se dirigió hacia el lugar señalado. La obediencia era su norte, y cada paso lo acercaba a lo que Dios había orquestado.
Mientras se adentraba en el desierto calcinante, la soledad del lugar contrastaba con el bullicio de Azoto que había dejado atrás. La arena se arremolinaba a su alrededor, pero su corazón no se perturbaba. Era en esta desolación donde Dios haría algo revelador. Su mente se aventuraba en pensamientos de lo que podría hallar. ¿Un clamor perdido en la suave brisa del desierto? A medida que avanzaba, divisó un carruaje a lo lejos, el sonido del trote de caballos resonaba, rompiendo el silencio sepulcral. En el vehículo, un eunuco de Candes, reina de los etíopes, estaba sentado, leyendo a Isaías, con profunda concentración. Su rostro, iluminado por la luz del sol, reflejaba una búsqueda sincera. Felipe sintió un impulso del espíritu que lo llevó a acercarse. ¿Entiendes lo que estás leyendo?, preguntó Felipe, sorprendiendo al eunuco. Este, atónito, respondió, ¿y cómo podré, si nadie me enseña? El corazón de Felipe se llenó de compasión. Este hombre, con su posición y riqueza, no había hallado la verdad que tanto ansiaba. Se acercó al carro con valentía y comenzó a exponer la escritura. De este pasaje, mi amigo, habla de aquel que fue llevado como oveja al matadero. Esa profecía se cumple en Jesús, a quien rechazaron pesarosamente por nosotros. Mientras Felipe le contaba sobre el sacrificio del Mesías, el eunuco escuchaba como un sediento bajo la lluvia, absorbiendo cada palabra. ¿Qué impide que yo sea bautizado?, exclamó el eunuco, ya con el corazón transformado por la revelación. Aquí hay agua. Quiero seguir a este Jesús. Felipe se sintió lleno de gozo. Con un simple acto de obediencia, la salvación había llegado a un alma perdida. Ambos descendieron del carro, y en ese momento de fe, Felipe sumergió al eunuco en las aguas, proclamando el nombre de Jesús, quien había transformado su vida. Salieron del agua y, como un destello, Felipe fue arrebatado por el Espíritu del Señor y desapareció, mientras el eunuco regresaba a su hogar lleno de gozo, entendiendo que en Cristo había encontrado la respuesta a su búsqueda. Mientras el viento del desierto soplaba con fuerza, Felipe apareció en la ciudad de Azoto nuevamente, predicando a lo largo de toda la costa, viendo la gloria de Dios al tocar vidas. Había sido un viaje que lo llevó desde el bullicioso puerto hasta el silencio del desierto, del camino de la incredulidad a la fe. Y así, la obra de Felipe continuó en la región, anunciando el reino de Dios y maravillándose por cómo cada paso dado en obediencia revelaba el plan de Dios no solo para el eunuco, sino para muchas naciones. La historia de Felipe se desplegaba como un tapiz divino, pero en su corazón surgía una pregunta: ¿qué más misterios guardaba el Señor? ¿Qué nuevas naciones anhelarían recibir la noticia del Salvador? Con la certeza de que más trabajos y revelaciones le aguardaban, Felipe miró hacia adelante, donde la mano del Señor lo guiaba hacia múltiples destinos en su plan soberano. La jornada de Felipe continuó llena de propósito divino, su corazón ardía mientras recorría las calles de Azoto, donde el eco de su mensaje resonaba en cada rincón. La luz del sol se filtraba a través de las nubes, iluminando no solo su camino, sino su misión. En cada pueblo y aldea, las almas se reunían para escuchar la proclamación de la buena nueva. Felipe hablaba con la autoridad que le otorgaba el Espíritu Santo, y las multitudes se asombraban de su palabra, sintiendo el peso del mensaje que daba vida. Una vez más, se sentía guiado, cada lugar un paso más hacia el cumplimiento del plan eterno de Dios. Sin embargo, mientras ministraba, el Señor envolvió el aire con una atmósfera de expectación. En su espíritu, Felipe percibía una inquietud, una llamada a un nuevo destino. En medio de la adoración y las alabanzas, una voz resonó nuevamente: Felipe, deja este lugar. Apresúrate a ir hacia el norte, allí he preparado un nuevo campo de labor. Con fe y valentía, Felipe obedeció, despidiéndose de aquellos que habían conocido la salvación a través de su ministerio. Se adentró en una nueva senda, el viento a su espalda empujando su andar mientras el sol empezaba a ocultarse en el ocaso. La noche caerá pronto,
pero su preocupación era reemplazada por la certeza de estar bajo la guía divina. Al llegar a la ciudad de Cesarea, Felipe sintió el peso de la historia que lo englobaba. Aquí, donde había habido luchas y triunfos, naciones que habían recorrido caminos difíciles, Felipe se dispuso a predicar la promesa. La vida en Cesarea era bulliciosa, y los corazones de muchos aún permanecían duros, ciegos ante la verdad que les ofrecía. Mientras Felipe compartía su mensaje en las sinagogas, una sinfonía de milagros comenzó a surgir, la evidencia palpable de la gloria de Dios. Moradores de la ciudad, cargados con incredulidad, comenzaron a doblar sus rodillas al escuchar las verdades fundamentales que Felipe proclamaba sobre el Mesías. Él vino a salvar a los perdidos. Clamaba, su voz resonando como un tambor en los corazones de aquellos que buscaban respuestas. Y fue entonces cuando la noticia llegó a Felipe: un alto funcionario romano, Cornelio, había tenido una visión. Este hombre, un centurión, había sido advertido por un ángel que le indicaba que enviara a buscar a un tal Felipe para escuchar el mensaje que cambiaría su vida y la de su casa. La revelación del poder de Dios se ahondaba en cada rincón mientras Felipe se preparaba para una tarea aún más grande. Con un movimiento ágil, Felipe se dirigió a la casa de Cornelio, sin saber que este encuentro marcaría el inicio de un nuevo capítulo en la expansión del Evangelio. Cornelio, con su hogar repleto de amigos y familiares esperando ansiosos, abrazaría la luz de Cristo que Felipe traería, y la fe comenzaría a extenderse más allá de los límites de Israel hacia las naciones gentiles. Mientras se acercaba a la casa, sintió un escalofrío de anticipación, sabiendo que estaba en el umbral de un cambio divino monumental. La obra del Espíritu Santo estaba llamándolo a trascender las barreras culturales y raciales, llevando la verdad del Evangelio a todos. Así, el globo terráqueo estaba a punto de reconfigurarse en el ámbito espiritual, y Felipe se convirtió en el instrumento a través del cual Dios haría un milagro. Una chispa divina encendía la llama de un nuevo movimiento, pero en su corazón permanecía la pregunta: ¿cuál sería el alcance de esta misión? ¿Hasta dónde iría el mensaje de salvación? Con cada paso, el camino ante él se iluminaba, revelando el propósito soberano de un Dios que, en el silencio del atardecer, susurraba: esto es solo el comienzo de grandes obras que he de realizar. Los planes del Altísimo. Al cruzar la umbral de la casa de Cornelio, la atmósfera vibraba con esperanza y expectativa. El centurión romano, de pie frente a él, era un hombre de autoridad, respetado por muchos, pero cuya búsqueda espiritual lo había llevado a clamar al Dios de Israel. Felipe, dijo Cornelio con voz temblorosa, he sido instruido en una visión, en la que un ángel me decía que enviara a buscarte. Quiero escuchar lo que Dios tiene para mí y mi familia. Las palabras resonaron en el corazón de Felipe, quien se sintió como si fuera parte de un plan más grande que él mismo. Tu oración ha sido escuchada, le respondió Felipe, cada palabra una declaración de poder y verdad. El Señor te ha traído hasta mí para que conozcas su gran amor y salvación a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Mientras Felipe comenzaba a hablar sobre el Mesías, el hogar de Cornelio se llenó de una luz que venía directamente del reino de los cielos. Cornelio y su familia escuchaban atentamente, sus corazones receptivos al mensaje. No solo los guiaba la palabra, los milagros de sanidad y la salvación que habían presenciado fueron como el anhelo palpable por el cumplimiento de las promesas. La fe comenzaba a reverberar en los corazones de aquellos que estuvieron allí, un eco poderoso que resonaría para siempre en la historia de la Iglesia. Pero en ese momento, algo extraordinario ocurrió. Mientras Felipe hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban. Cuán asombroso fue ver a gentiles llenos de poder, hablando en lenguas y glorificando a Dios. El mismo acto que había sido el inicio de la Iglesia en Jerusalén ahora acontecía en el hogar de un romano, cumpliendo la profecía de que el Evangelio sería predicado en todas las naciones. Felipe, atónito, vio cómo la obra de Dios se expande más allá de sus imaginaciones. Oh Señor,
¿cómo es posible?, se preguntaba mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de alegría. La gracia de Dios no tenía límites, y en ese instante, las barreras que separaban a judíos y gentiles se desvanecieron ante el poder redentor del amor de Cristo. Los demás que estaban en la casa, igualmente impactados por la presencia del Espíritu, comenzaron a ser bautizados en el nombre de Jesús. La transformación de Cornelio y su hogar fue un testimonio del llamado de Dios hacia todos, una manifestación de su misericordia que no conocía fronteras. Mientras la noche avanzaba, Felipe se sintió tomado por una nueva misión. Este encuentro había ampliado su comprensión sobre el plan divino. No solo se trataba de predicar, sino de ver el cumplimiento de la salvación de Dios en las vidas de quienes menos se esperaba. ¿Qué haría ahora?, pensó, sintiendo un resplandor de valentía y fe renovadas. Pero el susurro del Espíritu, firme y claro, resonó en su corazón una vez más. Felipe, todavía hay más. Tu labor no termina aquí. Hay un camino hacia el sur que te espera, hacia desiertos que revelarían el poder de mi nombre. Con este nuevo llamado, la vida de Felipe se encaminaría hacia otro capítulo, donde las almas estaban ansiosas por conocer la verdad. El viaje no solo le enseñaría sobre el poder de la reconciliación divina, sino que lo llevaría al encuentro con aquellos que, en su necesidad, abrirían sus corazones a la salvación. Mientras se preparaba para partir, un sudor frío recorrió su frente. El destino estaba oculto a sus ojos, pero la promesa de Dios resonaba en su pecho. ¿A dónde me llevarás esta vez, Señor?, murmuró, lleno de asombro ante el vasto plan soberano que aún debía ser revelado. La luz de la presencia divina se encendía, augurando grandes trabajos a medida que el camino de Felipe continuaba expandiéndose. Mientras la luz del amanecer se filtraba por las rendijas de la ventana, Felipe quedó meditando en la nueva misión que el Espíritu le había encomendado. La chispa de renacimiento en su corazón reverberaba con la promesa de su Salvador, quien había dicho: «Sed testigos míos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. La dirección que recibiría ahora le llevaría hasta los confines del desierto, un lugar tanto de pruebas como de revelaciones. Como quien osa en la luz del día, Felipe se despidió de Cornelio y su familia, quienes le miraban con ojos llenos de admiración y expectativa. No duden, ya que el mismo Dios que les habló a ustedes me ha guiado a dimensionar y extender su gracia más allá de lo que imaginamos, les dijo, con el eco de su voz resonando en el aire como un canto de esperanza. La familia, empoderada por la obra del Espíritu, se comprometió a seguir en la fe, listos para compartir el mensaje del Evangelio con todos los que conocían. El camino hacia el sur estaba desprovisto de comodidades y rodeado de grandes silencios, una travesía que Felipe se vio obligado a recorrer con un solo propósito en su corazón. Mientras caminaba, recordó las Escrituras que decían: «Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Romanos 8:14. Con cada paso, su fe se tornaba más fuerte, y la divina certeza que lo acompañaba lo sostenía en la incertidumbre del porvenir. Pronto, llegó a un cruce donde la carretera se desvanecía en una extensa llanura de arena. Era un lugar solitario, pero el instante susurrante del viento trajo consigo la esperanza de que allí podría encontrarse con aquel a quien tanto aguardaba. Y así fue que, al adentrarse en el vasto desierto, el Espíritu Santo habló nuevamente a su corazón, diciéndole que había alguien esperado esa intervención, alguien que necesitaba con desesperación la revelación de la verdad. En ese momento de quietud, un carro se acercó. Felipe, con el corazón palpitante, vio a un hombre sentado dentro de él, un etíope, eunuco de una alta dignidad, que estaba regresando a su país tras haber estado en Jerusalén para adorar. Hechos 8:27. El eunuco leía los profetas, sumido en la búsqueda de respuestas a preguntas que quedaban sin respuesta. Fue entonces cuando el Espíritu le ordenó a Felipe que se acercara al carro. Con paso decidido, se unió al etíope, quien, al ver su presencia, lo miró con curiosidad. «¿Entiendes lo que lees?»,
Preguntó Felipe, consciente de que en el aire estaba la fragancia de un divino encuentro. ¿Y cómo podré, si nadie me enseña?, replicó el etíope con un anhelo palpable, como quien busca agua en medio de la sequía. Allí, en la soledad del desierto, el propósito de Dios brilló con claridad. Felipe comenzó a explicarle la Escritura, partiendo desde aquel pasaje que leía sobre el Cordero llevado al sacrificio, revelándole que ese Cordero era el mismo Jesús, quien había venido a salvar a la humanidad. Las verdades divinas que se desbordaban de sus labios estaban sembrando la semilla de la fe en aquel corazón sediento. Así, mientras continuaban en la conversación, el panorama se tornó más vívido, pues el etíope, cautivado por el mensaje de esperanza, preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? En ese instante, Felipe comprendió que este era el cumplimiento de una obra predicha desde tiempos antiguos, donde las naciones caminarían hacia la luz. Con el agua del desierto como testigo, el eunuco fue sumergido en el nombre de Jesús y su corazón fue colmado de una alegría que reflejaba la gloria del reino. Mientras se alejaba, el Espíritu llevó a Felipe a otro lugar, revelando un nuevo consejo de la providencia divina. Las oportunidades de sembrar la verdad en corazones diversos continuaban presentándose como testigos de la sagrada misión que llevaba consigo. Pero antes de que la luz de aquella revelación se desvaneciera, Felipe sintió un impulso aún más grande, una promesa de que los caminos que deberían recorrer juntos se extenderían aún más allá de los confines de su entendimiento. Una revelación mayor se vislumbraba a la distancia, momentos trascendentales que cambiarían para siempre no solo la historia de la Iglesia, sino el destino de muchas almas. Y así, con el corazón rebosante de expectativa y fe, Felipe siguió el camino hacia un futuro lleno de misterios divinos que todavía estaban por ser revelados. Con el eco de su misión reverberando en su pecho, Felipe se adentró en el desierto, sintiendo cómo la presencia del Espíritu lo guiaba por un sendero que aún no podía vislumbrar. La vasta extensión del lugar parecía reflejar simultáneamente la soledad y el asombro de la obra que Dios estaba realizando a través de él. Cada paso lo acercaba más al cumplimiento de las promesas de Dios, a la revelación de lo que estaba por venir. Mientras continuaba su camino, la imagen del etíope, lleno de gozo tras ser bautizado, lo motivaba a avanzar sin desmayar. De repente, se detuvo al sentir un profundo fervor que llenó su ser. A su alrededor, las arenas parecieron cobrar vida, danzando al viento como si estuvieran ansiosas por revelar un secreto. En ese momento de quietud, Felipe se arrodilló, buscando en oración la guía del Señor para el siguiente paso en la misión. De pronto, una voz resonó como un trueno en su corazón: Felipe, levanta la mirada y sigue adelante, porque aún hay porciones del propósito divino que deben ser desatadas. Su asombro creció en el eco de estas palabras y mientras se levantaba, una suave brisa sopló sobre él, trayendo consigo una claridad divina. Hacia el oeste, divisó a lo lejos otra figura en el horizonte. Una caravana que se acercaba, cargada de bienes y anhelos de otro pueblo. Con renovado valor, Felipe se encaminó hacia ella. Se aproximó con sumo cuidado, deseando escuchar las conversaciones que giraban en torno a esa compañía en movimiento. En el corazón de una de las caravanas, percibió a un hombre vestido con ropas ricas y un rostro que reflejaba tanto autoridad como desasosiego. Era un comerciante de la tierra de los judíos que había venido a buscar bienaventuranzas que no podía hallar en su vida, un hombre atrapado entre las sombras del éxito y el vacío espiritual. Al acercarse, el comerciante lo miró con curiosidad, y Felipe, sintiendo la urgencia del espíritu, se dirigió a él. ¿De dónde venís, viajero, y qué anhelas en este desierto árido? Soy de Tarso, respondió el hombre, seguidor de las costumbres de mis mayores, pero mi alma anhela algo más profundo. Escuché rumores de aquel que dicen es el Mesías. ¿Es cierto que trae vida eterna? La pregunta flotó en el aire como una fragancia en búsqueda de un aroma sagrado. Felipe, con el ardor del Evangelio en su corazón, comenzó a compartir las maravillas de Cristo.
Habló de su vida, de la cruz, y de la resurrección. Las palabras salían como corrientes de vida, llenando el vacío que había en el corazón del comerciante. Cada letra compartida encendía en el hombre una chispa que lo guiaba hacia la verdad anhelada. «Aleluya», exclamó el comerciante, «hoy mi corazón ha sido iluminado. Quiero ser uno de los seguidores de este Jesús. ¿Qué debo hacer para unirme a este movimiento de fe?». Felipe, lleno de gozo, entendió que la obra de Dios se extendía mucho más allá de lo que podían ver sus ojos. El soberano plan de Dios estaba desplegándose como un lienzo ante ellos. Creer en el Señor Jesucristo con todo tu corazón es el primer paso, le instruyó Felipe. Y como el agua del río se transforma en un testigo de lo sobrenatural, así también tu fe será claramente manifiesta. Bautízate y haz visible este camino de salvación. Mientras el comerciante aceptaba con fervor el mensaje y se preparaba para el bautismo, Felipe sintió una revelación como nunca antes. La obra del Espíritu estaba comenzando a formar un lazo que uniría diferentes naciones bajo la luz del Evangelio. Este encuentro en medio del desierto no era simplemente un caso aislado, sino un indicativo de cómo el plan de redención iría mucho más allá de lo que los hombres concebían. Con sentido de urgencia, Felipe se dio cuenta de que los caminos del Señor se extendían como ríos a través del tiempo, donde cada corazón sediento era un blanco divino. Algo aún mayor estaba a punto de ser revelado, una conexión que desataría el poder del Evangelio en lugares inexplorados. Mientras el agua del desierto se arremolinaba alrededor de ellos, Felipe y el comerciante se sumergieron, marcando el comienzo de una nueva era. Una corriente de revelación se gestaba en la vida de aquellos que ansían la verdad. ¿Qué más hará el Señor por nosotros?, se preguntó Felipe en su corazón, sintiendo que el viaje apenas comenzaba y que la gloria de Dios estaba a punto de ser manifestada en un mundo que aún esperaba su luz. Mientras la luz del sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, Felipe salió con el comerciante del agua fresca, sintiéndose renovado. Los dos hombres emergieron del río, habitados por un nuevo propósito. La alegría llenó el corazón de Felipe al constatar que su misión estaba dando frutos que reverberarían más allá de su entendimiento. Sin embargo, aún había una inquietud en su espíritu. El llamado del Señor aún resonaba, como un tambor que no cesaba. De repente, la calma del atardecer fue interrumpida por un resplandor a lo lejos, como si una llama estuviera ardando en medio de la distancia. Felipe levantó la mirada y vio a otra figura aproximándose. Era un mensajero que, vestido con ropas simples, corría hacia él con preocupación pintada en su rostro. Cuando el mensajero alcanzó a Felipe, exclamó: «Hombre de Dios. Un alto funcionario del rey está en busca de la verdad. Ha escuchado de Jesús, pero su entendimiento es nublado. Ven. Él necesita la luz del Evangelio». La urgencia en la voz del mensajero agitó el corazón de Felipe. «¿Dónde está?», preguntó rápidamente. «En una gran ciudad llamada Damasco», respondió el mensajero, «las murallas de su incredulidad son altas, pero su corazón está abierto. Le he oído clamar por respuestas. Ven con rapidez». Sin vacilar, Felipe sintió como el Espíritu Santo lo estimulaba a responder. La misión estaba tomando un giro inesperado y sublime. Comenzó a caminar hacia Damasco, donde las expectativas del reino de Dios lo esperaban. Mientras cruzaba el desierto, vislumbró el vasto poblado de Damasco erguido bajo el cielo crepuscular. Las sombras empezaban a extenderse y el viento soplaba suavemente, como un susurro, llevando consigo las oraciones y anhelos del pueblo. Era un lugar sumido en el deseo de redención, se respiraba un aire cargado de esperanza y desesperación. Al llegar a las puertas de la ciudad, Felipe quedó asombrado por el bullicio que resonaba en las calles. Se movía entre la multitud, escuchando las conversaciones que giraban alrededor de la búsqueda del alma humana. Fue entonces que el Espíritu lo llevó directamente a un palacio donde el alto funcionario del rey medía su frustración ante los dilemas de la fe.
El corazón de Felipe latía con fuerza, sabiendo que había sido preparado para tal encuentro. Entró al palacio y, al ver al funcionario, notó su semblante preocupado, sus manos temblando como quien sostiene un peso demasiado grande. Era un hombre de poder, pero su espíritu era uno de vulnerabilidad. Felipe se presentó y le preguntó, ¿por qué estás afligido, noble hombre? El funcionario, con los ojos llenos de lágrimas, respondió, he escuchado hablar del Mesías, de su amor, de su sacrificio. Pero, en mi búsqueda de conocimiento, me he encontrado incapaz de comprender las Escrituras. Estoy perdido. ¿Qué puedo hacer para hallar paz en medio de este desasosiego? Felipe sintió el fuego del Espíritu arder dentro de él. Con palabras llenas de revelación, comenzó a compartir el Evangelio desde las profecías de Isaías hasta la obra redentora de Cristo. Cada frase era como un hilo que tejía la narrativa divina en el corazón del funcionario. Mientras hablaba, pudo ver cómo la luz comenzaba a infiltrarse en la oscuridad de su entendimiento. En un momento de profunda conexión espiritual, Felipe pronunció las palabras que resonarían como un eco en la eternidad: el que anhela conoce al que es la verdad, y el que busca encontrará esperanza en su nombre. Abre tu corazón. Recibe a Jesús y tu vida jamás será la misma. Mientras hablaba, un milagro comenzó a suceder. El funcionario, llenándose de fe, exclamó, ciertamente, quiero creer. Quiero conocer a Jesús de Nazaret. ¿Qué debo hacer? Felipe comprendió que el momento había llegado. Aún quedaba un misterio que Dios estaba por revelar. Creer y ser bautizado es el pacto que desata todo lo que Dios ha prometido, le instruyó, mientras una fuente de agua cercana apareció ante ellos. El funcionario miró la agua, sumergido en una mezcla de gratitud y asombro. Felipe sentía que un giro divino estaba por fluir a través de esta vida. Sin embargo, un pensamiento lo inquietaba: ¿qué más significan estas conexiones en el plan soberano de Dios? A medida que ambos se acercaban al agua, una brisa fresca sopló, y dentro de ella, Felipe escuchó un susurro que le llenó el alma: así se abre un camino. Esto es solo el comienzo de una revelación mucho mayor. ¿Qué haré con estos hombres en la ciudad de Damasco? Felipe, con el corazón palpitante, supo que algo asombroso estaba destinado a suceder. Las puertas se abrían no solo a la salvación de un hombre, sino a la transformación de un pueblo, y aún quedaba mucho más por descubrir. Mientras el funcionario se preparaba para ser bautizado, una tensión sagrada impregnaba el aire. Felipe sintió el peso de la gloria divina en cada latido de su corazón. Bautízate, porque así la salvación llegará a ti y a tu casa, le dijo con voz firme, guiando al hombre hacia las aguas cristalinas. El funcionario se sumergió y al emerger, su rostro iluminó como el alba. En ese instante, el cielo se llenó de gozo, y la celebración del nuevo nacimiento reverberó en el corazón de Felipe. Sin embargo, mientras él reía y danzaba por la obra del Señor, un viento violento sopló repentinamente, llevando consigo un murmullo que parecía provenir de los mismos cielos. Felipe, ve y corre al sur, resonó la voz del Espíritu Santo, cortando la alegría del momento. Mientras el lugar se llenaba de luz, el Altísimo llamaba a Felipe a una nueva tarea. Él necesita de ti más de lo que imaginas. Confundido, pero obediente, Felipe miró al funcionario, cuyos ojos ahora reflejaban un brillo de esperanza y fe. Regresa a tu casa y comparte lo que has recibido, le instó. El Señor de la vida ha comenzado una obra en ti que no se detendrá aquí. El funcionario asintió con fervor, agradecido, y se fue, llevando en su corazón la luz del Evangelio y preparándose para testificar en Damasco. Ya en el camino hacia el sur, interrumpido por la llamada del Espíritu, Felipe sintió la urgencia en su pecho. ¿A dónde lo llevaría esta nueva misión? Mientras cruzaba las extensiones del desierto ardiente, meditó sobre los caminos de Dios, uniendo pensamientos y reflexiones sobre la providencia divina. Las dunas parecían susurrar secretos antiguos, y el sol,
Alto en los cielos, parecía ser un testigo que anunciaba un propósito que apenas empezaba a revelarse. Tras gran esfuerzo, llegó a un lugar donde una carretera se extendía, un camino que conectaba naciones. Pero allí no había multitudes, solo el silencio del desierto. Felipe se preguntaba si había sido un error seguir la solicitud divina. Pero no pasaron muchos momentos cuando una caravana se asomó, atravesando la senda polvorienta. Había un etíope, un noble de gran rango, montado en su carroza, leyendo en voz alta las escrituras del Antiguo Testamento, su corazón clamando por entendimiento. El Espíritu Santo lo instó nuevamente. Ve y acércate a esa carroza. Sin titubear, Felipe corrió hacia el etíope, llenando su corazón de confianza y fe. ¿Entiendes lo que lees? Le preguntó Felipe al noble, quien lloraba en silencio, llanto y anhelo. El etíope se detuvo, su rostro mostrado derrota. ¿Cómo podré, si nadie me enseña? Respondió con sinceridad. Allí, en el desierto, el propósito de Dios se había hecho claro. Felipe subió a la carroza y comenzó a explicarle las profecías de Isaías, revelando cómo el sacrificio del siervo sufriente brindaba luz al mundo. Mientras compartía la buena nueva del Evangelio, el etíope se llenó de gozo y su deseo de conocer a Dios se encendió como un fuego en su alma. Instruido, se detuvieron en un depósito de agua. Aquí hay agua. ¿Qué impide que me bautice? Su voz era un eco de la urgencia divina que Felipe había sentido desde el inicio. Si crees de todo corazón, puedes ser bautizado, le respondió Felipe emocionado. El etíope, con la certeza bulliciosa de fe en su corazón, declaró: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Con alegría, Felipe lo bautizó, y al salir del agua, el etíope se sintió renovado, como si una nueva vida fluyera en él. Pero al instante, el Espíritu del Señor llevó a Felipe, separándolo de la escena, llevándolo a otro lugar, mientras el etíope continuaba su viaje, lleno de gozo. Y así, la vida del noble fue transformada, pensó Felipe, pero ¿cuáles son los planes de Dios más allá de esto? ¿Qué maravillas esperan a través de la obediencia a su llamado? Felipe fue llevado a Azoto, dejando atrás la visión de un hombre salvado, pero sintiendo que la obra de Dios apenas comenzaba. En su corazón resonaban las palabras del profeta y el conocimiento de la gloria del Señor. Llenará la tierra como las aguas cubren el mar. El vasto misterio permanecía en el aire, abriendo las puertas no solo para Damasco, sino para todo un mundo que aguardaba el mensaje del amor de Cristo. Con los pasos de Felipe resonando en el suelo de Azoto, un susurro divino continuó envolviéndolo: lo que has visto y hecho es solo un eco de un gran despliegue de mi soberanía. ¿Estás listo para lo que viene? Sabía que aún quedaban revelaciones por explorar en el plan eterno de Dios. A medida que Felipe se establecía en Azoto, la ciudad vibraba por la presencia palpable del Espíritu, y el fervor de su ministerio comenzaba a atraer a nuevas multitudes. Su corazón ardía por el reino, y la obra de Dios se intensificaba día a día. Como ardiente testigo del amor de Cristo, cada sermón posibilitaba que nuevos corazones se volvieran hacia la verdad. Sin embargo, mientras compartía las maravillas del Evangelio, una inquietante sensación de que algo monumental estaba al acecho en el horizonte comenzaba a apoderarse de él. Una tarde, mientras Felipe oraba y buscaba dirección, una voz profunda resonó en su interior, clara y convincente. Felipe, he designado una misión que cambiará el curso de la historia. Un apóstol mayor se levantará en medio de la adversidad, y tú tendrás que prepararlo. Intrigado y preparado a seguir la direccionalidad del Señor, Felipe sabía que esta revelación era solo el principio de un viaje sobrenatural. En las semanas siguientes, la ciudad se llenó de testimonios de sanidad, salvación y liberación. Las almas perdidas encontraban esperanza y propósito en la luz del Evangelio. Sin embargo, también comenzaron a llegar noticias inquietantes sobre la creciente oposición de aquellos que se resistían al mensaje de Cristo.
Los fariseos y el Sanedrín no podían permanecer inactivos ante el poder transformador del ministerio de Felipe. Un murmullo de persecución comenzaba a intimar a los creyentes y la tensión en el aire se hacía palpable. Un día, mientras Felipe predicaba en la sinagoga, una figura familiar entró obstinada por la puerta. Era Saulo de Tarso, un joven fariseo dedica su vida a perseguir a los seguidores del camino. Su semblante ardía de furia pero también de una determinación extraña. Saulo, con un retórico aire de autoridad, interrumpió el mensaje de Felipe, locos y engañadores. Sus palabras son de gran mentira, el Jesús que claman no puede ser el Mesías. No lo crean. La multitud, dividida entre el temor y la convicción, miraba expectante. Felipe sintió un tumulto en su corazón. En vez de rehuir la confrontación, se arrodilló y principalmente oró para que el Espíritu lo guiara. Con la alabanza del Señor ardiendo en su pecho, se volvió hacia Saulo, quien lo miraba con desdén. «Saulo», exclamó Felipe con una voz llena de compasión. «¿Por qué persigues lo que no comprendes? Jesucristo, a quien desprecias, es el único capaz de colmar tu vacío. Te animo a que abras tu corazón y escuches lo que el Señor tiene para ti». El ambiente se tornó tenso. Saulo, sorprendentemente, dudó un momento, el destello de indecisión cruzando por su mirada feroz. La atmósfera eléctrica vibraba con un poder desconocido, y la multitud contenía la respiración, expectantes por ver cómo se desenvolvía el encuentro. Aquel instante se transformó en un desafío divino que forjaría el destino de innumerables almas. Las palabras de Felipe penetraron el corazón de Saulo como un rayo divino, y mientras éste se sumía en su lucha interna, el Espíritu Santo se movía poderosamente. ¿Qué has hecho por tu propia razón de ser?, continuó Felipe con gentileza. La verdad no se encuentra en la persecución, sino en el amor. Jesucristo es el camino que transforma la vida, incluso para los que caminan en la oscuridad. La mente de Saulo estaba en tumulto, sus creencias y convicciones apretujándose contra la revelación, temblando ante la voz de la verdad. En su interior, la guerra espiritual se desataba, su celo religioso contra la posibilidad de un amor que nunca había conocido. De repente, mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, una luz brillante envolvió a Saulo. El ocaso se tornó en un día brillante, y todos quedaron aturdidos por la aparición divina que iluminaba al fariseo. Una voz resonó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La multitud quedó en asombro mientras el temido perseguidor caía al suelo, ciego y deslumbrado por la gloria de Dios. El plano divino se trazaba ante ellos, y los corazones se llenaban de inquietante expectativa. Felipe, en medio del asombro, se dio cuenta de que esta revelación no solo transformaría a Saulo, sino que abriría puertas inimaginables para la obra de Dios en las naciones. La historia que estaban presenciando no era más que el inicio de un cambio monumental. ¿Qué representación asumiría Saulo en la voluntad del Altísimo? Mientras la figura de Saulo caía, la voz del Señor resonó en el ambiente: «He aquí, un nuevo apóstol surgirá de la lucha y la ceguera, un instrumento para alcanzar a los gentiles». Todo estaba cayendo en su justo orden. En medio de una paz profunda, Felipe sintió un ardor renovado en su corazón. Era evidente que la obra de Dios se expandiría más allá de lo que podían imaginar. ¿Qué otra aventura divina aguardaba a Felipe y a la comunidad de creyentes? El velo de la historia aún debía ser desplegado, y el camino hacia la salvación de muchos estaba aún por revelarse.